Esta lectura es de las Naciones Unidas, es parte de una crónica de la ONU. Es de Estocolmo a Kioto, breve historia del cambio climático. Esta es parte de las acciones que se han realizado para, para proteger lo que son nuestros ecosistemas. Entonces, la dinámica es la misma que trabajamos ayer, ¿sale? ¿Se acuerdan? La de popcorn. Entonces, tenemos de Estocolmo a Kioto, breve historia del cambio climático. Fátima, ¿podrías empezar, por favor? Recuerden, hay un punto o a donde tú quieras, y escoges a alguien más que continúe con la lectura. Esto es para que todos estén al pendiente de la lectura, ¿ok? Sí, profesora. Gracias. En medio del actual debate internacional sobre el cambio climático, resulta instructivo mencionar que las Naciones Unidas ya no lo veo. Y la comunidad internacional han tardado 2 generaciones en llegar a este punto. Alexandra. Para comprender plenamente el dato en cursos, debe considerarse la creciente preponderación de las cuestiones medioambientales en el Programa Mundial de Actividades y la evolución del cambio climático en el contexto, ni las cuestiones medioambientales, ni menos aún el cambio climático, supieron un importante motivo de la preocupación para las Naciones Unidas durante el periodo inmediatamente posteriormente a la creación de la organización. Edgar. Durante los primeros 23 años de sus actuaciones en este ámbito se limitaron a actividades operacionales, fundamentalmente a través de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. Y cuando la organización se centraba en la cuestión ocupaciones más importantes de la época, tales como, tales como la educación de los, Pero es para que lo suba tantito. ¿Ok? tales como la adecuación de los recursos naturales a las necesidades derivadas del desarrollo económico de un buen número de miembros de las Naciones Unidas o de los países subdesarrollados, como se les conocía entonces. Popcorn, Fátima. En 1949, la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre la Conservación y Utilización de los Recursos, la que suces Nueva York, de 17 de agosto a 6 de septiembre, fue el primer órgano de las Naciones Unidas en ocuparse del uso y agotamiento de dichos recursos. Sin embargo, la atención se centraba fundamentalmente en cómo gestionarlos en beneficio de desarrollo económico y social, pero sin preocuparse por su conservación. Alexandra. Profe, ¿cree que pueda ser más grande?
Perdón, jóvenes, es que perdí audio nuevamente. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, profa. Ok, ¿dónde se quedan? Perdón, porque yo no los escuché. Fátima leyó al final. Está más antes, bueno, está más arriba. A ver, regreso. Aquí, ¿no? Creo. Ahí en internacional, creo. En Es más internacional. arriba, profe. Oh my God. En donde Sí le dice, bajé mucho, ¿no? no fue hasta 1968. Ay, Ok, aquí, bien. En esta parte. Ya. ¿Cierto? sí, Ok, bien. ¿Quién iba a continuar? Alexandra. Ok, continúa por favor, Alexandra. Es que sí perdí el audio por completo. No fue hasta 1968 cuando los principales órganos de las Naciones Unidas consideraron seriamente las cuestiones medioambientales. El 29 de mayo, el Consejo Económico y Social fue el primero en incluir dichas cuestiones como un punto específico de su programa. Y en torno a la decisión posteriormente aprobada por la Asamblea General de celebrar la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano. Edgar. La Conferencia Científica de las Naciones Unidas, también conocida como la Primera Cumbre para la Tierra, celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de junio de 1972, adoptó una declaración que enunciaba los principios para la conservación y la mejora del medio humano, y un plan de acción que contenía recomendaciones para la acción medioambiental internacional. En un apartado sobre la identificación y control de contaminantes de amplio calado internacional, la declaración planteó la cuestión del cambio climático por primera vez, advirtiendo a los gobiernos que debían tomar en consideración las actividades que pudieran provocar el cambio climático y evaluar la probabilidad y magnitud de las repercusiones de estas sobre el clima. Fátima. La Conferencia Científica de las Naciones Unidas también propuso el establecimiento de estaciones para el seguimiento de la evolución a largo plazo de los componentes y propiedades de la atmósfera susceptibles de provocar un impacto meteorológico, como el cambio climático. Dichos programas debían estar coordinados por la Organización Meteorológica Mundial con el objetivo de ayudar a la comunidad mundial a comprender mejor la atmósfera y las causas de los cambios climáticos, ya fueran naturales o resultado de otra actividad del hombre. Alexandra. La conferencia también hacía un llamamiento en favor de que se convocara una segunda reunión sobre el medio ambiente y establecía el Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, cuya secretaría tendría su sede en Nairobi, Kenia, en Fondo para el Medio Ambiente y la Junta de Coordinación por el Medio Ambiente. No obstante, el cambio climático no se convirtió en una preocupación principal para estos órganos. Los recursos hidróticos, los mamíferos marinos, las fuentes de energía renovables
la desertificación, los bosques, el marco jurídico medioambiental y cuestión del medio ambiente y el desarrollo fueron la cuestión que adquirieron mayor prepotencia. Fátima. En los siguientes 20 años, como parte de los esfuerzos por poner en práctica las decisiones de 1972, la preocupación por la atmósfera y el clima mundial fue poco a poco suscitado la atención y la acción a escala internacional. En 1979, el Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente solicitó a su director ejecutivo en el contexto del programa Earthwatch el seguimiento y evaluación del transporte a larga distancia de contaminantes atmosféricos, y fue entonces cuando se adoptó el primer instrumento internacional de la materia del clima, la Convención sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a larga distancia, Edgar. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente elevó la cuestión a un nivel superior en 1980, cuando su Consejo de Administración expresó su preocupación por la destrucción de la capa de ozono y recomendó medidas para limitar la producción y el uso de clorofluorocarbonos F11 y F12, las cuales desembocaron en la negociación y adopción en 1985 de la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono y finalización del Protocolo de Convención sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a larga distancia de 1979, cuyo objetivo era reducir las emisiones de azufre en un 30%. Mientras tanto, en Europa y América del Norte, la lluvia ácida comenzaba a ofrecer pruebas evidentes del cambio climático causado por la contaminación atmosférica que dieron lugar a varios programas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial para mantenerla bajo control. Alexandra. Sin embargo, en 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio un verdadero impulso a las cuestiones medioambientales al adaptar la perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante un marco para guiar la acción nacional y cooperación internacional en materia de policías y programas orientados a conseguir un desarrollo respetuoso en el medio ambiente. La perspectiva resaltaba la relación entre medio ambiente y desarrollo e introducía por primera vez el concepto del desarrollo sostenible. No obstante, resultó decepcionadamente que un documento de policía a largo plazo, por más que reconociera la necesidad de tecnologías, el aire limpio y el control de la contaminación atmosférica, no diera prepotencia a la cuestión del cambio climático, sino que la concluyera en su directiva sobre la policía energética. Fátima. En 1988, el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono adquirieron una preponderancia creciente en el debate público y en programa político a escala internacional. En enero, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente organizó un seminario internacional para identificar los sectores medioambientales que podrían ser sensibles al cambio climático, y se creó el Grupo Intergubernamental de
de expertos sobre el cambio climático, IPCC, un foro para el estudio del calentamiento debido al efecto invernadero y los cambios climáticos mundiales, que reunió por primera vez en noviembre. La Asamblea General identificó el cambio climático con una cuestión específica y urgente. Alexandra. En su resolución sobre una protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras, pedía a la OMM y el PNUMA que iniciara un examen amplio sobre el cambio climático acompañado de las corresponsabilidades recomendaciones, incluyendo las posibles estrategias de respuesta para retrasar, limitar o bailar el impacto del cambio climático. Como resultado de todo ello, en 1989 fue un año decisivo para la cuestión del cambio climático por ser el primero en que se emprendieron esfuerzos mundiales significativos. Edgar. La Asamblea, en su resolución 49/207, aprobó la solicitud del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para comenzar, junto con la Organización Meteorológica Mundial, los preparativos de las negociaciones para la Convención Marco sobre el Cambio Climático, al tiempo que también se tomaban medidas a nivel regional. Además, Maldivas presentó el texto de la Declaración de Male sobre el calentamiento de la atmósfera en todo el mundo y aumentó el nivel del mar al Secretario General de las Naciones Unidas. Y el 2 de mayo se adoptó la Declaración Helsinki sobre la protección de la capa de ozono. También en 1989 entró en vigor el Protocolo sobre sustancias que erosionan la capa de ozono o Protocolo de Montreal. Los esfuerzos para informar sobre los efectos de los cambios climáticos se incrementaron aún más durante la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada el 29 de octubre al 7 de noviembre de 1990. En su declaración ministerial, la conferencia mencionó el cambio climático constituida un problema global de carácter singular que requería una respuesta global. Fátima. Asimismo, hacía un llamamiento para que iniciaran sin más demora las negociaciones sobre una convención marco. En 1992, a medida que la urgencia de adoptar medidas internacionales más contundentes respecto al medio ambiente, incluido el cambio climático, conseguía impulso, la Asamblea General decidió provocar en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, la Cumbre de la Tierra, pero también se la conoce, estableció un nuevo marco para los acuerdos internacionales con el objetivo de proteger la integridad del medio ambiente a nivel mundial. En su declaración del Río y el programa 21, que opinan de manifiesto un consenso mundial sobre la cooperación de materia del desarrollo del medio ambiente. El capítulo 9 del programa 21 estaba sobre la protección de la atmósfera y establecía el vínculo entre la ciencia del desarrollo sostenible.
desarrollo y consumo energético, transportes, desarrollo industrial, destrucción de ozono estratosférico y contaminación atmosférica transfronteriza. Alexandra. El conocimiento más importante de la conferencia fue la apertura para firmar con la Convención Marco a las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, a finales de 1992. La había firmado 158 estados. La convención, en su calidad de acciones más importantes sobre el cambio climático hasta la fecha, debía estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero a nivel que evitara la interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático. Dicha convención entró en vigor en 1994 y en marzo de 1995, en la primera conferencia de partes, adoptó el mandato de Berlín, emprendiéndose así conversaciones sobre un protocolo o algún otro instrumento jurídico que concluyera compromisos más firmes por parte de los países desarrollados en tal nación. Edgar. La piedra angular de la acción sobre el cambio climático en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático resultó ser la adopción del Protocolo Kioto en Japón en diciembre de 1997, que constituye la acción de más influyente en materia de cambio climático que se haya emprendido hasta la fecha. Su objetivo era reducir emisiones totales de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero de los países industrializados en al menos un 5% respecto a los niveles de 1990. Durante el periodo de compromiso de 2008 a 2012, el protocolo, cuya apertura para la firma se produjo en marzo de 1998, entró en vigor el 16 de febrero de 2005, 7 años después de haber sido negociado por 160 países. Una vez más, las Naciones Unidas habían dado muestras de su papel de liderazgo a la hora de traer la atención internacional sobre cuestiones que requieren medidas de alcance mundial. No obstante, durante todos esos años, la organización ha continuado con sus esfuerzos por hacer de la cuestión de cambio climático un tema central del programa internacional, incluso cuando ya existen bandos enfrentados que defienden posturas opuestas. A medida que las pruebas sobre los riesgos de ignorar el cambio climático se hacen más patentes, las Naciones Unidas perseveran en su intento hasta que la cuestión sea respaldada por todos. Muy bien, gracias, Edgar. Si ustedes se dan cuenta, es como una introducción a todas las estrategias que se han propuesto y que se han realizado para justamente evitar este desgaste de los recursos naturales o para evitar lo que es el impacto ambiental que nosotros estuvimos revisando el día de ayer. Entonces, con esto vamos a seguir con ciertas lecturas relacionadas a estas estrategias para que después ustedes me puedan comentar cuál creen que ha sido la mejor o cuál creen que deberían de implementar a lo mejor en México o en casa, ¿ok? Voy a detener la grabación.